Muy bien, estamos en comunicación nuevamente con el doctor Pablo Delía. Aclaramos de entrada, Pablo es médico urólogo, pero obviamente nos puede brindar un panorama acertado acerca de lo que está pasando con todo lo que respecta al coronavirus y bueno, esta pandemia que nos tiene a maltraer ya hace varios días. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias otra vez por la atención. Buenas noches, Martín. Gracias por nuevamente convocarme a hablar del tema. Bueno, como bien decías, soy médico urólogo, pero también estoy cumpliendo la función desde hace 4 años en la Clínica Saladillo como director médico, así que tengo la responsabilidad también de la dirección médica de la clínica, cosa que eso me demanda estar actualizado en estos temas y poder manejarlos, porque también seguramente en algún momento, ojalá que no, pero esperamos que haya algún caso. Entonces tendremos que actuar en consecuencia y estar preparados para ello, ¿no? Seguro, Pablo, seguro. Y bueno, la idea es hablar un poco acerca de la actualidad. Hablábamos hace una semana, hoy ya tenemos más de 1000 casos confirmados de coronavirus en la Argentina. Ya superamos los 60 muertos, pero bueno, es una línea, digamos, son estadísticas bajas y por ahora positivas, ¿no? Dentro de todo lo malo para el país. Mira, Martín, si querés hablamos un poco de la parte fría al principio, para Ujú. después irnos a temas más interesantes, pero que también le puede interesar a mucha gente, que son los números. Los números, como vos bien decís, al día de ayer, hoy los datos de hoy todavía no están, son 1.715 pacientes confirmados, de los cuales hay 60 muertos. Esto nos da una tasa de mortalidad de 3,49%, o sea, 3,5%. Estamos excelentes comparados con el resto del mundo. Más allá de que han muerto 60 personas y no es nada despreciable, pero estamos muy por debajo del promedio, que es 5%. Ni hablar con los países europeos como Italia o España, donde están en 10-12% de mortalidad. Lógicamente, esto se puede bajar, hay países que tienen menos mortalidad que nosotros, Alemania y algún caso particular de pocos casos también, como puede ser Chile o Uruguay, pero ellos tienen pocos casos, entonces esa tasa puede estar subestadificada porque tienen pocos casos. La verdad, yo en lo personal no estoy en la función pública, pero estoy analizando los datos y la verdad que estoy muy contento con cómo se viene desarrollando la pandemia en nuestro país. Creo que las medidas están dando resultados. Ya estamos llegando vamos a llegar pronto a los 30 días de confinamiento. Esto se demuestra por otro dato muy importante, que si tomamos la última semana, no se han duplicado los casos. Ese es el dato más importante que tenemos en este periodo, que ya estábamos esperando el pico. No solo que no ha llegado el pico, sino que la curva se mantiene plana y no se duplica. Una vez, si se duplicara en menos de una semana, estaríamos hablando de un crecimiento de casos en forma exponencial. Al no haber una duplicación, y todavía estamos lejos de la duplicación con respecto al 1 de abril, que teníamos 1.100 casos, deberíamos tener, para eso más o menos 1.100 y pico eran, no tengo el pico en este momento exacto, pero para redondear, deberíamos haber tenido 2.200 para haber duplicado en esta semana y estamos en 1.715. Quizá con los de hoy, que serán aproximadamente 80, 100 casos más, todavía estamos lejos de la duplicación. Esto habla de algo muy, pero muy positivo. Sí, positivo y teniendo en cuenta también que se descentralizó el Malbrán, ¿no? Que era el lugar donde se empezaron a hacer los primeros testeos y bueno, ahora ya se están haciendo en todo el país y eso es positivo seguramente también y tiene mucho que ver con los números que estás dando vos, Pablo. Así que es importante esto también. Y con respecto a lo que pasa en Saladillo en sí, solamente tenemos 2 casos sospechosos, si seguimos hablando de números, pero todavía, bueno, no hay ningún caso confirmado y es posible que esos 2 casos sospechosos, que de paso te pregunto qué significa ser sospechoso en este sentido, bueno, quizás no terminen siendo coronavirus el problema de esas 2 personas que están siendo en este momento probadas, ¿no? Claro, bueno, muy importante la pregunta de qué es un caso sospechoso.
Caso sospechoso es una persona que llega a una guardia o consulta, porque la idea es que no lleguen a una guardia, pero a veces la gente por temor o miedo o el pánico del momento de tener un síntoma que la persona misma o el paciente pueda creer que es una enfermedad por coronavirus, lo ideal es que llamen por teléfono y consulten, y va a haber un triage en el teléfono, el 146, que es donde deberían llamar, y ahí le van a informar sobre los pasos a seguir, si tienen que consultar o no. El caso sospechoso es una persona, tiene que tener fiebre principalmente, y a la fiebre se debe agregar enfermedad respiratoria, dolor de garganta, tos principalmente, y dificultad para respirar. Esas son las 3 cosas, sumado con la fiebre, que hacen al caso sospechoso, pero a su vez tiene que haber tenido un contacto con algún paciente que haya tenido coronavirus o que haya viajado en los últimos 14 días. Esto, ahora en algunas cosas se ha flexibilizado esa definición de caso sospechoso. Por ejemplo, ahora toda neumonía, que hasta hace poco era solamente esto que te dije anteriormente, ahora las neumonías, que son una enfermedad del pulmón, es una infección del pulmón, que normalmente son bacterianas, pero pueden ser virales también. Ahora toda neumonía se considera que puede ser un caso sospechoso también. Aunque sea neumonía de la comunidad, ni siquiera es una neumonía que de un paciente que esté internado. O sea, una neumonía que viene desde su casa con la neumonía, se lo considera hoy un caso sospechoso. Así que, y todo personal de salud, también eso se agregó nuevo, todo personal de salud que presente los síntomas, aunque no haya estado en contacto, también se lo considera un caso sospechoso. Así que bueno, es importante esto que decís, para que la gente esté enterada y no se alarme, ¿no?, tanto con el tema cuando escuchan la noticia de que hay casos sospechosos, ¿no? No significa que estén enfermos ni nada, simplemente son, lo que dice la palabra, ¿no?, sospechosos, y son evaluados para descartar, obviamente, que no tengan esta pandemia que tanto nos está afectando. Es muy buena tu aclaración, es muy, muy buena. Primero, no se alarmen por casos sospechosos. Claro. ¿Por qué? Porque eso, hasta que no se confirma, el caso sospechoso significa, si cumple los criterios de caso sospechoso, ahí se hacen las muestras de hisopados de nariz, hisopados de faringe, o sea, de garganta. Eso se manda a algunos de estos laboratorios que vos referías anteriormente, que ahora se han descentralizado, o sea que el resultado, eso significa que hay más laboratorios, y ya no es solamente el Malbrán. Eso agilizó bastante los tiempos de los resultados. Esa persona queda en cuarentena en el hospital hasta que vuelve el resultado. Si el caso es positivo, queda al ser confirmado el caso, ahí ya deja de ser sospechoso y pasa a ser caso confirmado. En ese caso queda en cuarentena hoy por hoy en un lugar hospitalario. Todavía en la fase que estamos nosotros en Argentina, queda en un lugar hospitalario. En fases posteriores, en otros países, los casos confirmados pero que tienen síntomas leves, la cuarentena la cumplen en su casa con medidas muy estrictas de cuidados, pero en su casa. Todavía en Argentina los casos son aceptables en la cantidad. Eso, hoy todavía estamos en una fase que los casos sospechosos confirmados quedan todavía en la institución de salud. Perfecto, Pablo, muy claro todo esto que estás diciendo, porque bueno, es un poco generar tranquilidad en la comunidad, que bueno, que no se alarmen ante escuchar la palabra de sospechosos, digamos, y bueno, y mantengan la calma, que es importante en este momento. Sí, Martín, y me gustaría aclarar una cosita más ahora, antes de cambiar de tema. Tampoco me gustaría transmitirle a la gente que tampoco se alarmen en el momento que haya un caso confirmado. Claro. Porque lo va a haber, seguramente que lo va a haber. Ojalá que pasen muchos días más hasta que esté el primer caso, pero seguramente lo va a haber, porque estadísticamente se predice que va a existir el caso, o los casos, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles son las formas de no tener miedo? Las mismas que estamos haciendo ahora sin tener casos confirmados. Seguirse lavando las manos, seguir manteniendo la distancia social, no salir innecesariamente. Los mayores de 60 años, más si tienen alguna comorbilidad, directamente no salir, pedir asistencia a algún familiar que no tenga ningún factor de riesgo para que le haga las compras. O sea, extremar las medidas que estamos ya cumpliendo, pero extremarlas un poquito más todavía. Y a veces estos días se vio un poco todo el mundo nos vamos cansando, me incluyo, de estar confinados en nuestras casas, pero los resultados están a la vista, es útil, funciona. Si esto funciona bien de entrada,
va a durar menos la cuarentena porque se va a empezar a flexibilizar para ver los números flexibilizando ciertas actividades, que era lo que hablábamos un poquito la primera nota que hicimos, donde en algún momento esto se tiene que empezar a flexibilizar. Pero si hoy tuviésemos una curva exponencial en vez de lineal, como decíamos al principio, no podíamos ni pensar en que se termine la cuarentena. Claro. Acá no se va a terminar la cuarentena pronto, pero sí se va a empezar a flexibilizar seguramente porque los números están siendo buenos. Seguro, Pablo. Y bueno, justamente hoy el presidente aseguró que la cuarentena va a continuar con algunas, se va a flexibilizar, como bien decías, pero bueno, que la cuarentena va a continuar. Pablo, te llevo un poco por el mundo, gracias a tu labor dentro de la medicina. Habitualmente durante el año viajás a varios congresos y bueno, seguramente tenés contactos en diferentes partes del mundo. Italia, España son los países por ahí más complicados en Europa. Estados Unidos, en Norteamérica, obviamente, es el país que hoy se está llevando todas las miradas porque es el gran foco hoy de coronavirus. ¿Cómo ves este tema? Y contame si tenés la posibilidad, si has tenido la posibilidad durante estos días de hablar con gente que esté en estos países y bueno, que te puedan contar un poco la situación allí. Mira, hace un par de horas hablé con el doctor Bernabé Daloya, que es médico cirujano, que vive en Barcelona, del cual soy amigo, estamos en contacto permanente, y él me decía que, bueno, España y Barcelona en particular, está muy tranquilo la medicina en general porque está todo abocado al COVID, que es el coronavirus. Lo que sale en las noticias es verdad, hay un poco también de más información de la que realmente pasa. Él me contaba que no tiene ningún conocido que haya fallecido por coronavirus, tiene algún contacto que ha sido infectado y ha andado bien, que han muerto muchas personas, pero son todas personas muy mayores. El sistema de salud de España, tanto como el de Italia, son sistemas de salud de personas muy envejecidas, donde muchas viven también gracias a la tecnología de la medicina. Y él me contaba que muchísimas personas, la mayoría de las que fallecen, son personas que ya tienen muchas morbilidades, inclusive muchas personas hasta están en un grado casi vegetativo, me contaba él, por la edad que tienen. Y bueno, esto del sistema de salud hacía que esas personas pudiesen estar con vida, pero ha pasado, claro, que ha venido esta infección muy severa y muchas de esas personas que tenían una estabilidad muy frágil en su salud por la edad avanzada y por las otras comorbilidades que tenían, claro, es como que ha producido una cantidad de muertos en forma importante, pero él me recalcaba que las personas mayores de 60 que no tienen comorbilidades y las menores de 60, la mortalidad es muy, muy baja. O sea, es como la estadística mundial. Y él lo está viviendo ahí en forma activa, como se dice hoy en día que está de moda, en la trinchera. Claro. Casualmente cuando hoy hablábamos estaba de guardia. Después te puedo dar el ejemplo de, yo casualmente ahora para esta fecha hubiese estado en el Congreso Europeo de Urología, se hacía en Ámsterdam, que se suspendió por razones obvias, pero por ejemplo Holanda no tiene casos en gran cantidad, o sea, son muy pocos los casos que tiene y no han hecho medidas mucho más que las que han hecho el resto del mundo. Entonces, hay cosas que tampoco se saben bien del virus, porque en ciertos lugares se produce un pico tan grande de casos y en otros se mantiene mucho más plana la curva. También en mayo tenía el Congreso Americano de Urología en la ciudad de Washington, que también se suspendió por razones obvias, y se suspendió en febrero. O sea que también ahora que se habla mucho de que Estados Unidos no estaba preparado, en febrero es un congreso donde van 15.000 urólogos de todo el mundo, donde todos han pagado, ya sea por alguna beca o de su propio poder adquisitivo, han pagado una inscripción que son muy caras y toda la logística de los congresos son miles de millones de dólares y ellos devolvieron todas las inscripciones, devolvieron todo en febrero, sabiendo que esto podía pasar. O sea que estaban preparados, tanto Estados Unidos como Europa sabía que esto iba a pasar. Quizá por ahí la que más lo sufrió de falta de conocimiento fue Italia, pero también
pagó el costo que pagó tanto Italia como España, porque tiene una población muy, muy envejecida, más que por otro motivo. Bueno, Pablo, como siempre te agradezco por el contacto. No sé si querés agregar algo más con respecto a todo esto, si te quedó algo. No, decirle a todos que se queden tranquilos, que se está tomando medidas sumamente correctas, hacer hincapié en el lavado de manos. Me gustaría aclarar un poquito el tema del barbijo, que Sí, está eso muy te de lo iba moda a hoy consultar. también. Sí, sí. El barbijo ahora se puso de moda porque el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, recomendó cubrirse la boca. No habla de barbijo, sino de cubrirse la boca, y es muy importante la diferencia entre barbijos y cubrirse con alguna tela la boca, porque los barbijos están, hay poca cantidad, el stock está muy bajo y se necesitan para el personal de salud. Tengamos en cuenta que las cirugías de urgencia se siguen realizando, hay un montón de pacientes inmunodeprimidos que necesitan esos barbijos porque están y tienen que concurrir a lugares de salud y se exponen a un riesgo mayor. Entonces, la cobertura del barbijo, en definitiva para el personal de salud, y de las telas protectoras para las personas, protegen más al otro y no al que lo lleva. Entonces, en fase de circulación masiva de virus, circulación comunitaria de virus, que creo que va a tener una utilidad muy grande. Yo creo que el criterio que todavía se está usando es el mismo del principio. Paciente con sospechoso, se le coloca barbijo. El personal de salud que va a hacer maniobras riesgosas, donde hay riesgos de aerolización, se llama, que es cuando salen gotitas de la boca. Esos procedimientos se hacen todos con barbijos. Y después, para las personas comunes, si lo quieren usar, lo pueden usar, pero no quita, y lo más importante, porque no tiene ningún sentido usar un barbijo si uno va a estar a 1,5 metros de otra persona y se va a andar en la calle y no se va a parar a charlar con nadie. No tiene mucho sentido. Acá el barbijo queda para situaciones extremas, donde uno tiene que estar en contacto estrecho con otro, que no habría motivo, salvo el personal de salud, o, por ejemplo, un personal que trabaja en transporte público, de lo que ha quedado del mínimo transporte, sino para el público masivo, si lo quiere usar para cuidar al otro, bienvenido sea. Pero no se está protegiendo a él, sino que está protegiendo al otro si él estuviese infectado. Básicamente es eso. Entonces, dejarlo más como una cuestión a libre elección. El personal de salud le va a saber decir cuándo tiene que usar un barbijo, porque ya va a concurrir un caso sospechoso y si se confirma ya le van a decir que lo tiene que usar sí o sí. Después, para la población general, seguir con el lavado de manos estricto, alcohol en gel si no hay jabón, limpiar las superficies con lavandina, y esto es importante, diluida 10 centímetros de lavandina en 500 centímetros cúbicos de agua, y esto tiene que ser la lavandina concentrada, si no es el doble. Si no es 20 centímetros cúbicos en 500 centímetros de agua, la lavandina la más diluida que viene. Entonces, esas son las cuestiones más importantes. Y cubrirse la boca si no usa barbijo, cuando estornuda, cuando tose, cubrirse con el pliegue del codo, pero fundamentalmente el lavado de manos y la higienización de las superficies donde uno está en contacto con otras personas, eso es fundamental. Teclado de computadoras, los mouse, los picaportes de las puertas, todo lo que tiene mucho contacto de manos, eso hay que higienizarlo bien, y a su vez higienizarse bien las manos, vuelvo a repetir, con alcohol en gel al 70% o con la solución de lavandina, que aprovecho también para aclararlo. A las 24 horas es una solución muy concentrada de lavandina. A las 24 horas esa solución se inactiva. O sea que hay que preparar poquito para el día, y esa solución, después no tirarla, sirve para las bacterias comunes, pero no sirve más para el coronavirus. Entonces, todos los días esa solución para limpiar superficies hay que prepararla diariamente, porque a las 24 horas esa solución pierde efectividad y ya no es útil contra coronavirus. Perfecto, Pablo, muy completo, y es muy bueno aclarar esto último que dijiste, el tema de los barbijos, y volver a aclarar todo el tema de la higiene que, bueno, obviamente vale la pena recordarlo a cada rato para que la gente lo tenga en cuenta y lo tenga presente todo el tiempo. Pablo, muchísimas gracias, y en unos días nos volvemos a comunicar ya para volver a actualizar el tema. Dale, Martín, te agradezco mucho a vos, gracias por el contacto, y te dejo una inquietud, que Sí. si querés en tu página ahí, todas las personas que escuchen la nota o algo y quieran mandar preguntas,
y arrancamos la próxima charla con las preguntas que dejen todo el que quiera mandar alguna pregunta, dudas que tengan, se las contestaremos en el próximo contacto que tengamos. Te mando un fuerte abrazo y gracias por llamarme. Igualmente, Pablo, saludos.